Estás en sintonía con WCEA-TV, tu canal hispano. Bienvenidos a El Planeta Hoy. Estamos aquí desde las oficinas de El Planeta en Chelsea, en nuestro estudio, con un invitado muy especial. Se trata de otro El Planeta Hoy en preparación a las elecciones del 9 de septiembre. Y estamos hoy con Jeremiah Goodwin, quien es candidato a la posición de sheriff del condado de Suffolk. Mr. Goodwin, bienvenido. Rafael, ¿Cómo con está? mucho gusto, señor. Gracias. Mr. Goodwin, quisiera que se presente a nuestra audiencia. Yo sé que usted habla muy buen español, hemos conversado en español y quisiera que se presente con nuestro público en español. Ok, yo puedo tratar. Estoy Jeremias y también estoy corriendo para la oficina de Suffolk County Sheriff. Es una oficina lo más importante porque nosotros tenemos familias que tienen los hijos en la fianza y es lo más importante por la familia to, ¿cómo se dice? Engage the families while they are there. Estar conectados o estar compenetrados con sus familias. Sí, lo más importante para la familia es trabajar con la oficina. Preparar los gentes a salir la fianza y entre en la público también. Nosotros tenemos que trabajar mucho para ese. Y también it's a very important function of law enforcement to make sure that we have a law enforcement agency run by a law enforcement professional. Presently, we have had some issues where we have an appointed administrator from the Deval Patrick administration, Steve Tompkins, who is a public affairs specialist. And I think there's a lack of understanding on what needs to take place in a law enforcement agency. And originally, we started this because there was a young veteran who served with my son that came home. And he applied for an application, and he did not get the job. And I've always, my whole life has been about civil rights. My mother was the first woman in the history of the Longshoremen's Union. They tried to deny her her card because of her gender. So we grew up in a big civil rights battle to make sure that, you know, all women had the right to work. And I think that transcends in my life that I believe there should be equal and open access and that politics should not be involved in a law enforcement agency. So I would like to see a change in the hiring practices to begin with. That's just one of the first things that we looked at. Lo que nos está explicando el señor Goodwin, nos está diciendo que él quisiera que haya un cambio en lo que es el puesto del sheriff del condado de Suffolk, porque le gustaría que sea una posición y un departamento que dé igualdad de oportunidades versus una posición política. Él nos cuenta que él tiene experiencia en lo que es la fuerza pública, en la policía, y que le gustaría que el sheriff del condado de Suffolk fuera una persona que viene de la experiencia de... Actually, you're a police officer, right? Sí, yo estoy trabajando en la policía hace 21 años. La primera vez en 75. Yo fui en la Air Force, United States Air Force, y trabajo en Missouri, Whiteman Air Force Base. Y yo fui en seguridad para nuclear forces. And then I had did 2 enlistments, and I left and I went back to college where I studied some Spanish, which I haven't used for 28 years. En México, you studied Sí, Spanish también, in ya, Mexico, sí. right? Yo en mi colegio yo fui a St. Francis y cuando una vez nosotros fuimos en Mérida, Mexico City, Cuernavaca, Guillermo,
y estudié la histórica de los conquistadores y también España en el idioma del sureste en Mérida. Y yo aprendo mucho cuando yo fui a México, porque yo sé, por ejemplo, la más importante cosas en México es la familia y también Dios. Y no las otras cosas, si, por ejemplo, mirar la televisión o otras cosas, los problemas. Yo sé, está la familia lo más importante y también las iglesias lo más importante, no las cosas en la televisión. So I learned a lot there about, what the real family culture, the real family basis within the Latin culture. Also the Mayan, we studied the Mayan and, the indigenous Mayan Indians, so that was all great too. But, so I learned a lot about the Latino culture, and, I'm very happy to understand that probably more than most people. I've tried to speak the language, although I haven't used it in a long time. A veces cuando yo estoy trabajando y los gentes tienen un problema con el esposo o otras cosas, yo puedo traducir los problemas para las otras oficinas. Pero hace 5 años, 8 años, ahora nosotros tenemos personas que hablan español. Nosotros tenemos 2 oficiales de Guatemala y también ahora nosotros tenemos una persona de Dominicana y también una persona de Nogales, New Mexico. Esta mejora es ahora porque la ciudad es representante de las personas de España. O sea, hay una representación hispana, hay más representación hispana en lo que sería la policía de Revere. Entonces hemos tocado el primer punto que estábamos explicando. El señor Goodwin le gustaría llegar a ser sheriff del condado de Suffolk porque tiene experiencia en lo que es la policía por ya pues más de 20 años. Y también nos dijo que quería que sea una posición de más acceso para todos y menos política. Señor Goodwin, nos estaba contando también que parte de su deseo de servir en un puesto público viene de su familia. You were telling us about the involvement of your mom with civil rights, Sí. and that the civil rights Sí. were one of your inspirations for running for this position of sheriff. When I left college, I went to work for Bob Rufo at the Sheriff's Department for a while, and I saw what goes on inside of I walked the tiers at Charles Street. And then I took a civil service test, which allowed me the ability to have a good job with the Revere Police Department. And I first went there, and we had some people that were burning people's houses down, 27 dwelling houses. And then one night we had somebody light a fire where there were 14 houses burnt, 65 cars, and 300 people, and it was directed at the Latino community. Which year was this? This was, I believe, 1990. Estamos oyendo una historia muy dramática. En 1990, el señor Goodwin estaba frente a un caso donde estaban quemando casas, they were burning houses, Yes. y muchas de estas casas pertenecían a familias latinas. ¿Y esto era Sí. aquí en Boston? ¿O? En Revere, en En Revere, Revere, sí. Pues en nuestra ciudad, parece increíble. No, it's creo, not incredible. It's what happened. Wow. Yeah, it did happen. And so what happened with me is the chief at the time was Chief James Russo. He asked me to work with the arson unit. So we went in there, and unfortunately there was a Cambodian population, a Khmer population that had moved in, and then we had some Latino population begin to move in off of Shirley Avenue, and the fires began to be directed at the Latino community. So when they lit that fire, and in fact the fireman lost part of his hand, it was just a very tragic event. I was assigned to work with the arson unit, the FBI Civil Rights Division, where I had my, great experience. Scott Harshbarger from the Attorney General's office, the State Fire Marshal's office, and also there was one fellow who was just probably the greatest prosecutor ever, was a Mike Cassidy. I believe he went on to be the Dean of Law School at BC. Entonces, esto fue una operación en conjunto
donde el señor Goodwin trabajó junto al FBI a un escuadrón especial que se encargaba de investigar este vandalismo, también con el fiscal general, con el departamento de bomberos. Yep. So, it took us 5 years, and we were able to get a successful prosecution. I did other fires in the meantime, and it just went back, as I can remember having 11 brothers and sisters, how difficult it can be to try to have social mobility, to have what we all want. We want the big house with the white picket fence. And the only way that we can do that is make sure everybody has the freedom and the access to those jobs. And so this whole idea of civil rights is important all across. My wife is born in Africa. My son's wife is Asian American, a Korean descent. So, this is important that we all live in unity, that we don't ever have the opportunity to discriminate. We need to make sure that when we're in a community, everybody is part of the community. So that's my approach to policing, and I've always held my office to be that. And I have the greatest offices in the world. I work for Chief Joe Caffarelli. He's a real, solid guy, and we try to make sure that everybody's safe. But to move on from there, I'm very comfortable where I am right now. I was very comfortable, except for what happened, as I mentioned to you, that young soldier had come home from the war and he applied to the Suffolk County Sheriff's Department. Estamos entonces oyendo una historia en la que el señor Goodwin nos cuenta que él se siente muy cómodo en lo que está haciendo ahora mismo con su labor como policía. Sin embargo, hay una historia de alguien que es veterano, es veteran, Sí, sí, sí. un veterano del ejército que aplicó para una posición Para el office in the Suffolk County Sheriff. para ser Suffolk County Sheriff del condado. ¿Para ser el sheriff o para una posición No, just for dentro del entry-level position to work in the prison, in the jails. una posición dentro de los centros correccionales manejados por el sheriff del condado de Suffolk. Y después de un corte comercial vamos a ver qué pasó con este caso. El señor Goodwin nos va a explicar por qué este caso lo ha motivado a estar sentado aquí y a promover su candidatura como sheriff del condado de Suffolk. Ya volvemos. Esto es El Planeta Hoy.